Inyección. ¿Qué es inyección? Es un proceso adecuado para piezas de gran consumo. La materia prima se puede transformar en un producto acabado en un solo paso. Con la inyección se pueden obtener piezas de variado peso o con geometrías complicadas. Este proceso consiste en inyectar un polímero cerámico o metal en estado fundido en un molde cerrado a presión y frío, a través de un pequeño orificio llamado compuerta o colada. En este molde el material se solidifica, comienza a cristalizar en polímeros semicristalinos. La pieza o parte final se obtiene al abrir el molde y sacar de la cavidad la pieza moldeada. Características. Las características más importantes del proceso de inyección son las siguientes. La pieza se obtiene en una sola etapa, se necesita poco o ningún trabajo final sobre la pieza obtenida. El proceso es totalmente automatizable. Las condiciones de fabricación son fácilmente reproducibles. Las piezas acabadas son de una gran calidad. Para el caso de inyección de plásticos se han de, de, de tener en cuenta las siguientes restricciones: dimensiones de la pieza, el peso de la pieza, el tiempo de ciclo y el consumo energético. Las etapas del proceso de inyección. El proceso de obtención de una pieza de plástico por inyección sigue un orden de operaciones que se repite para cada una de las piezas. Este orden, conocido como ciclo de inyección, se puede dividir en las siguientes etapas: cierre del molde, eh, inyección, fase llenado y fase de mantenimiento, plastificación o dosificación y enfriamiento, apertura del molde y expulsión de la pieza. Tipos de inyección. Tenemos moldeo por inyección. Requiere temperaturas y presiones más elevadas. Moldeo por inyección con gas. Refiere del moldeo compacto por inyección común, en que se usan resinas líquidas reactivas en vez de un polímero fundido. Moldeo tipo sándwich. Uno de los métodos para mejorar la rigidez estructural de los componentes plásticos es producir. Inyección asistida por agua es el método más novedoso para formar partes huecas. Inyección de termostables requiere una serie de modificaciones en los ciclos y en los equipos respecto al moldeo de termoplásticos. Sobre moldeo, técnica empleada para inyectar componentes de forma secuencial. Inyección de intervalos, técnica donde se incorporan dos componentes plásticos de manera alterna a las cavidades. Bi-inyección, técnica en la que se llena simultáneamente la cavidad con dos componentes distintos que proceden de dos puntos diferentes de inyección. Co-inyección, variante del proceso de moldeo por inyección simultánea de dos componentes. Esta técnica permite encapsular completamente uno de los componentes inyectados. Inyección simultánea. Se inyectan los dos componentes de manera simultánea en un periodo corto de tiempo. Parámetros. Como parámetros tenemos la velocidad de cierre del molde, velocidad de apertura, carrera de platina móvil, fuerza de cierre del molde, espesor del molde, tiempo entre ciclos, velocidad de inyección, velocidad de plastificación, carrera de inyección y espesor, primera presión de inyección, segunda presión de inyección, tiempo de sostenimiento, contrapresión sobre el husillo, tiempo de solidificación del material inyectado en el molde, carrera de separación de boquilla al molde, temperatura del cilindro de plastificación, temperatura de la boquilla, temperatura del molde, carrera de extracción, velocidad de extracción, fuerza de extracción. Equipos periféricos. Molinos. La función de los molinos es moler y reducir el tamaño de los desperdicios de los materiales plásticos, tales como coladas y piezas defectuosas en la inyección. Pigmentadores. Los pigmentadores funcionan haciendo girar el material y el pigmento dentro de unos tambores para que los
Las partículas de pigmento se mezclan bien con la resina. Secadores y deshumificadores. Son equipos diseñados para eliminar la humedad que retienen los plásticos, tanto por adhesión superficial como por absorción. Alimentadores. La función de estos es, dosificar la cantidad de material que llega a la tolva. Refrigeradores o chillers. La regulación de la temperatura del molde determina en forma decisiva la calidad y el tiempo de ciclo de las piezas moldeadas. Termorreguladores. Se utilizan cuando las temperaturas a controlar se encuentran por encima de los 22 grados hasta los 200 grados. Se utilizan las temperaturas reguladores de aceite que a través de la regularización de la temperatura del aceite que ocurre a través del sistema del temporizado de los moldes mantiene un nivel constante de temperatura del molde.